Hoy que es el Día de los Refugiados, al profesor Julián Casanova, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julián. A Noelia Dánez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Ana Grau, muy buenas. Muy buenas. Y a Asun Salvador, que también está preparada para hacernos el informe previo a cualquier discusión. Buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump ha decidido abandonar la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Eso y los métodos que está utilizando para separar, como si fueran casi animales, ¿no?, a los niños inmigrantes de sus familias, de sus padres y madres en la frontera con México, le está granjeando incluso rechazo en las propias filas del Partido Republicano, incluso en su propia casa. Se manifestó contraria a esta política, como recordaréis, la primera dama Melania Trump, y hoy Mitchell McConnell, que es el líder de la mayoría republicana en el Senado, ha abogado porque las familias de inmigrantes se mantengan unidas mientras se decide qué estatus se les concede, y el senador republicano por Texas, John Cornyn, ha asegurado que la votación en esa Cámara sobre una propuesta de ley para poder poner fin a las rupturas familiares podría ser cuestión de días. Hasta el momento se calcula que unos 2.400 niños han sido llevados a campos de alojamiento, confinados en grandes jaulas de alambre, casi como si fueran, lo decías tú, animales o alimañas, y algunos llevan así ya varios meses. Ha estado contando en estos días nuestro corresponsal allí en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Son niños como esta pequeña. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con su consulado hoy? Psicólogos y médicos han advertido que estos menores pueden desarrollar traumas de por vida, pero la verdad es que nada de todo esto, que nos impresiona y nos conmociona y nos espeluzna, parece poder frenar a Donald Trump. Y de momento no hay confirmación de la Casa Blanca sobre una cosa que acaba de difundir Fox News, y es que Trump barajaría frenar por decreto la separación familiar de las familias en frontera. Lo que no se sabe tampoco es cómo ni de qué manera podría ser y cuál sería la alternativa, porque hasta ahora lo que él ha venido pidiendo en el Congreso es una opción para resolver esta separación familiar, pero siempre lo supedita a que se aprueben los fondos para el muro con México y a que se prohíba la reunificación familiar. Y ante las nuevas críticas que le ha supuesto la difusión de testimonios como el de la pequeña que acabamos de escuchar, Trump ha respondido sacando a su país de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, una decisión que para el coronel español y experto en geopolítica Pedro Baños no es más que pura estrategia mediática. Recordemos que Trump es un gran maestro a la hora de manipular los medios de comunicación y traslada mensajes. Y los mensajes que está trasladando es que va a ser tremendamente duro con todo el proceso migratorio que se producía en Estados Unidos, que va a acabar con él de una manera o de otra. Se lo decía esta mañana a Susana Griso, este especialista, porque Donald Trump lo que mantiene es que él no quiere que Estados Unidos se convierta en una Europa que recibe a los refugiados que amenazan, según Trump, la cultura y las tradiciones del viejo continente. Sabéis que está Trump difundiendo estadísticas en las que, por ejemplo, atribuye la subida de la criminalidad en Alemania a la llegada creciente de inmigrantes y solicitantes de asilo, algo que ya ha desmentido difundiendo sus propias estadísticas la propia Alemania. Y el Papa todo esto ha dicho que separar a los hijos de sus padres es inmoral y que estas soluciones populistas no son la solución, y que se está generando una psicosis acerca de la inmigración, y no solo en Estados Unidos, también en Europa. Y en Europa, mientras tanto, el ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, ha vuelto a insistir en que va a censar a las personas de etnia gitana y que va a expulsar a los gitanos que no sean italianos. Propuesta que formuló hace unos días en un medio de comunicación en los siguientes términos. Mi sto facendo fare una ricognizione della situazione rom in giro per l'Italia per vedere chi, come e quanti. Eccolo qua. Stiamo lavorando anche con un collega ministro sull'espulsione dei detenuti stranieri che sono in Italia. Però serve l'accordo con Romania, Albania e Tunisia. Poi i rom italiani purtroppo te li devi tenere in Italia perché non li puoi... Os traduzco, decía finalmente, desgraciadamente, a los que sean italianos, y se refería a los hay que quedárselos, gitanos, hay que quedárselos. Hay que tragárselos, sí. Eso decía, estamos estudiando cuántos son, quiénes son y la manera de poderlos expulsar. Según la prensa italiana, el primer ministro Giuseppe Conte está indignado con estas palabras, dice que supera todos los límites, y el movimiento 5 Estrellas, el socio de gobierno, lo califica de inconstitucional, pero es que en el programa de gobierno común que todos aprobaron, la Liga ya había incluido un punto que contemplaba desmantelar
desmantelar los campos de romaníes donde calculan ellos que viven 40.000 personas. Y ya no solo la propuesta de Salvini o las del húngaro Orbán, es que el Consejo Europeo va a debatir en la cumbre de la semana que viene la posibilidad de crear lo que han llamado plataformas regionales de desembarco que ubicarían en países externos a la Unión Europea, pero bajo supervisión comunitaria para clasificar o diferenciar a los inmigrantes económicos de las personas con derecho a solicitar asilo. Esto de entrada es muy complejo legalmente y además habría que preguntarse cómo encaja con los valores de una Unión Europea que al menos sobre el papel defiende la solidaridad y la dignidad humana como dos principios fundamentales y fundacionales. Pues parece que se confirma lo que decías, Asun. Parece que el Congreso de Estados Unidos va a votar el jueves, o sea, mañana, poner fin a la separación de las familias. La Cámara de Representantes va a decidir sobre ese proyecto de ley que va a permitir que los niños no sean separados de sus padres una vez crucen la frontera sur. Es lo que conocemos en este momento, es la última noticia. O sea que bueno, es la presión, perdona Julia, es la presión de republicanos importantes dentro del Congreso que se han dado cuenta que ellos le están apoyando en todo, pero que esto iba más allá de los límites que tenía traspasaba todas las rayas cualquier rojas. Conservador republicano. Desde luego. Gracias, Asun. Hasta mañana. Pues me gustaría que me dijeras qué os parece esta deriva, ¿no? ¿En qué se parece todo esto al mundo en el que creíamos que estábamos todos viviendo, ¿no? Bueno, yo creo que, para empezar me gustaría decir que creo que hasta los ateos van a estar de acuerdo conmigo de que de esta Donald Trump se ha ganado ir al infierno. Yo creo que el alma de Donald Trump va a arder en el infierno por toda la eternidad, por esto que ha pasado estos días en la frontera, porque además evidentemente la real política existe, la geoestrategia existe, y Donald Trump lo que intentaba con esto era torcerle el brazo al Congreso, precisamente vencer lo que llamaba un bloqueo de la legislación migratoria, provocando, estoy segura incluso de que las declaraciones de su esposa Melania Trump estaban perfectamente coreografiadas para orquestar esta presión, porque a ver, yo no digo esto y me quedo a cenar en casa, yo digo esto y me divorcio, o sea, yo no creo ni siquiera que lo dijeran con verdad de sinceridad. Es una de las cosas más asquerosas, inhumanas y sórdidas porque han cruzado todos los límites. Y yo creo, ahora profundizaremos en ello, ahora hablabais de lo de Europa, también me gustaría decir que Salvini es un sinvergüenza y además un cínico, porque aunque, a ver, si consigue censar a los gitanos, en fin, como reto no está mal, porque precisamente la población romaní se ha caracterizado a lo largo de la historia por desafiar todo tipo de ordenamiento y de adecuación a censos y estas cosas. Pero bueno, yendo un poquito al fondo de la cuestión, yo creo que a ver, si algo tuvimos que aprender de la Segunda Guerra Mundial y del desdichado Holocausto, es que lo que perdió a los judíos no fue tanto ser judíos como ser desposeídos de sus derechos nacionales. O sea, cuando los negacionistas dicen no hubo un holocausto judío, es verdad, yo también estoy de acuerdo con eso, hubo un holocausto de alemanes, franceses, holandeses, españoles, una serie de gente a la que de repente su nacionalidad no protegió. Hoy en día nos enfrentamos a un mundo lleno de estados fallidos, lleno de naciones que no hacen su trabajo, que no pueden proteger a sus nacionales, con lo cual los campos de concentración de hoy en día son las fronteras y hay que procurar que no se conviertan en campos de exterminio. Evidentemente esto es un reto para todas nuestras sociedades, porque es más fácil ser solidario de boquilla que a la hora real, pero es que no se trata de ser solidario o dejar de serlo, se trata de que es una crisis humanitaria que nos afecta a todos, y no se trata ya, porque la gente dice, no, hay que actuar en los países de origen, sí, pero eso va a llegar tarde. No, es que tenemos que ser solidarios, no, es que es un deber moral. Entonces, porque todas estas personas que vienen huyendo se parecen más a cualquiera de nosotros que muchas personas que viven tan contentas y tan pichis en esos estados fallidos y a lo mejor la mar de conformes con los déficits democráticos monstruosos. Entonces, toda esta gente no son extranjeros, son nuestros hermanos en derecho y en visión de la vida. Y hay que hacer algo, pero ya. Y sobre todo hay que meter en cintura a estos gobernantes que, explotando lo peor de nosotros, nuestros bajos instintos, pues llevan a término políticas infumables. Pues parece que cotiza al alza, ¿no? Parece que Sí, es que esa es la vergüenza. Hay una política migratoria nueva que parece una infección contagiosa. Doctor Casanova. Sí, una observación sobre Trump y otra sobre lo que estáis planteando, que ya es un término o un problema global, ¿no? Yo creo que Bush y Obama ya tuvieron que abordar el gran problema de la inmigración. Estás hablando de una frontera de más de 3.000 kilómetros con México. Bush había establecido ya una tolerancia cero con la inmigración ilegal, con centros de detención.
Obama había tenido una gran crisis de inmigración, pero lo que no había hecho nadie es separar. Antes las familias estaban juntas y además no había detenciones criminales, ¿no? Entonces Trump está dando pasos agigantados. ¿Y qué es lo que pasa con Trump? Cada vez lo tienen más claro la gente que hasta ahora no sabía interpretar qué es lo que estaba pasando. Digo, los estadounidenses, ¿no? Con los que puedes hablar y con los que tenemos contacto, ¿no? Él lo que está claro es que propone una cosa, esa cosa la cumple, por disputada que sea, pero, porque lo que le importa es la imagen, pero se cubre de escudos protectores, ¿no? En los diferentes, ahora por ejemplo tiene a una, que es Kristen Nielsen, que es la secretaria de Interior, que es el escudo protector. Personas colocadas por él, que después o las cesa o pueden dimitir cuando ven que aquello es insostenible, ¿no? Entonces estamos en una situación que yo creo que sería un poco el planteamiento para mí fundamental ahora, es que Trump no es una excepción, preside un declive global de la democracia que está destruyendo algunos de los rasgos esenciales de un mundo donde valores de la libertad, del libre comercio, de los derechos humanos, no prevalecieron hasta el 45, pero la enseñanza del 45 y después la enseñanza del 89 había llevado a pensar que había otra posibilidad de mundo, ¿no? Ahora estamos ante gente, yo voy a Trump, pero podemos ir a Salvini, podemos ir a Orbán, lo hemos hablado muchas veces estos años desde Budapest, que yo no creo que sean fundamentalmente populistas, sino ultranacionalistas, que lo que hacen es preservar las fronteras y los valores tradicionales de cada nación, que para ellos son ahora más importantes, que además arrastran las masas con esa preservación de valores que unos llaman cristianos, otros llaman tradicionales, y que en realidad está, y ese sería el epílogo de la primera intervención, estamos en un mundo donde, según todas las organizaciones que hacen claras estadísticas sobre la democratización, en un mundo que hay ahora más países perdiendo derechos políticos y libertades civiles que ganándolas. Entonces eso es la gran conclusión de lo que está pasando en estos momentos. Hace 10, 15 años este panorama no era pensable, hoy lo es. Y para la gente que crea que esto es broma o pura fachada, que en el caso de Trump hay mucho de imagen, evidentemente, no, detrás hay bases sociales que las apoyan, hay grupos de financiación que están de acuerdo con eso, bueno, lo de Orbán y lo de Checoslovaquia, o la Chequia, antigua Checoslovaquia, Eslovaquia, Polonia, es decir, estamos asistiendo lo de Italia. Estamos asistiendo a lo que he planteado antes, que es un crepúsculo, un declive global de algunos valores de la democracia. Cuando nos demos cuenta, la democracia siempre fue frágil. Que la gente que cree que en Europa siempre hubo democracia, que se acuerde de lo que pasó entre el 14 y el 45, ¿no? La democracia es frágil, pero lo que está clarísimo es que precisamente esas sombras del pasado tan alargadas son las que nos deberían servir en estos momentos como espejo en el que no reflejarnos. Y sin embargo, nos estamos reflejando de nuevo en un espejo que causó estragos en la humanidad. Parece el Éxodo, la película esa Éxodo, ¿os acordáis? Pero de verdad, también habla del nivel cultural. Sí. El nivel de conocimiento, el nivel de conocimiento histórico que tenemos. Probablemente si les contamos la previa, lo que ocurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial a una parte importante de la población americana e incluso europea, probablemente no saben nada, doctor Casanova. Sí, como no saben nada, no hay nada que les prevenga de que estamos en un escenario tremendamente parecido. Ese es el problema que ves, perdona, es el problema que ves en Hungría y ves en Estados Unidos, que los más pobres son los que están apoyando ese tipo de políticas. En Hungría no puedes pretender que no saben qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, por Dios. Noelia, bueno, adelante. En Hungría habrá quien no sepa qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que los consensos que ha habido en Europa y, por supuesto, también en Estados Unidos sobre lo que ha pasado en el mundo occidental no están de todo claros. O sea, no hay un único relato sobre lo sucedido. Y yo creo que en esta primera crisis, digamos, en esta primera crisis de narrativas, de grandes narrativas que estamos viviendo a principios del siglo XXI, eso precisamente es lo que se está poniendo de manifiesto. Yo tengo la sensación de que salimos de la Segunda Guerra Mundial con la noción, sobre todo a partir de Nuremberg, de que inaugurábamos un mundo nuevo, basado sobre todo en la idea del respeto a los derechos humanos. O sea, los derechos humanos eran incontestables y eran universales y eran estables y permanentes y armonizaban la convivencia intraestados y entre estados. Y esto tiene que ver un poco con la pregunta que nos lanzaba Julia. Eso es lo que creíamos. Y lo que esta crisis de principios del siglo XXI está poniendo de manifiesto es que era una creencia
y que, como todas las creencias, es de origen casi trascendente, es decir, es una intuición colectiva, pero hay que materializarla todos los días, es decir, hay que trabajar y luchar por ella. Los derechos humanos no vale solo con declararlos en el plano institucional, sino que hay que defenderlos, y hay que defenderlos con políticas públicas y con una acción continuada y consciente por parte de la ciudadanía a su favor. Ahí es donde nos estamos perdiendo, tanto en las políticas públicas, porque estamos viendo gobiernos ultranacionalistas o ultranacionalistas más populistas de derechas que están vulnerando ese consenso y esa narrativa sobre la que sostenemos nuestra convivencia. Por otro lado, esas instituciones se llevan bien con un orden neocapitalista, con poca conciencia, digamos, un orden inconsciente, ¿no? Un orden inconsciente donde priman otro tipo de valores que no siempre se compadecen con los derechos humanos y que tienen que ver pues con la competencia, la depredación, no sé, el consumo y poco más, es decir, con reconocernos única y exclusivamente en eso. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento de tensión, no sé si al borde de la fractura, no me parece todavía, pero quizás eso está por llegar, tal vez en una década y media. Da un poco esa sensación, ¿no? De fricción y de puesta a prueba de las instituciones y de puesta a prueba, pues eso, de estos consensos elementales. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que es la sociedad civil la que tenemos que tomar conciencia de cuál es la situación y seguir trabajando en favor de una materialización diaria de eso que llamamos los derechos humanos y en cuyo nombre, bueno, pues vivimos todos los días. Pero claro, en fin, o sea... Sí, perdón. No, 2 minutos y seguimos. Vale. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Todos los negocios que triunfan tienen una cosa en común. ¿Sabes cuál es? Están digitalizados. Ponte al día y haz crecer tu negocio con Vodafone One Profesional. Contrátalo en el 1591 o en tiendas Vodafone. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready? Cariño, he perdido a los niños. Imposible, llevan G36. ¿G qué? G36, el localizador de Andy el Driver. No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa? Nuestro planeta necesita un cambio de aires. Por eso LG se compromete con la durabilidad del producto y la reducción de residuos, con 10 años de garantía en aire acondicionado. Con equipos que puedes programar antes de llegar a casa. Eso sí que es Life's Good. Y hasta el 30 de junio con hasta un 15% de descuento. Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en El Corte Inglés. El seguro de hogar más que perfecto, además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Berti.es. El seguro más que perfecto está en Berti.es. De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda. Julia Otero. Pues seguimos en este Día de los Refugiados hablando de hacia dónde va la política migratoria de los estados más ricos del planeta, empezando por Estados Unidos, siguiendo con las declaraciones de Salvini en Estados, Matteo Salvini en Italia, Orbán, en fin. La verdad es que la mayoría de los mensajes van en la línea que también pues han expresado el propio Papa Francisco y también nuestros miembros de gabinete, ¿verdad? Y luego, pues nos encontramos con mensajes como este que os leo. No es el único, es escaso este tipo de mensaje, pero para que os hagáis una idea, existen, digamos, ese perfil de ciudadano que acepta el mensaje antimigratorio, al que no le importa que separen a los padres de sus hijos, o que se haga un censo de los italianos gitanos para expulsarles y que haya un ministro de Interior que diga y los nuestros habrá que tragárselos. En fin, ese tipo de discurso
prenden personas como este oyente, no voy a retuitearlo para que nadie me pueda acusar de que luego se le tiran encima. Les leo solamente el mensaje. Dice, cuando nos meta el gobierno actual un sablazo fiscal en unas semanas para pagar el caprichito del Aquarius, entonces todos a callar como ramonetas y los ciudadanos españoles a pagar, callar y tragar como ovejas esquilmadas. Y nos reta, eso no lo decís. Pues sí, lo decimos y lo leemos. Ese tipo de perfil también existe. Es el caldo de cultivo para los partidos xenófobos, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa. Es tremendo porque existen, están ahí, ¿eh? A mí me parece, con todo el respeto debido a la opinión ajena, que a veces es el que es, está mezclando churras y merinas. A ver, yo también, aquí podríamos hacer un gabinete sobre las políticas fiscales y yo también temo nubarrones fiscales en el nuevo gobierno, pero esta no es la cuestión. Este es un reto global y el Aquarius no es un caprichito. Este es un problema planetario. Hemos empezado hablando de Donald Trump, hemos seguido con Salvini. O sea, no es que nosotros los españoles hayamos descubierto la inmigración. Quisiera discrepar también de una cosa que ha dicho Noelia, pero discrepar más en la forma que en el fondo. Evidentemente el capitalismo en todo lo que tiene de malo de fomentar pues el egoísmo, el interés, la superficial no ayuda en estos debates, pero quisiera recordar que el comunismo de la Unión Soviética fue un gran aliado de Hitler y fue un gran aliado, digamos, en este tipo de políticas, lo cual en gran parte explica ciertas actitudes que nos encontramos en países que históricamente fueron satélites de la Unión Soviética. Pero es que yo creo que el gran problema de fondo es precisamente eso, es un reto moral, eso es un reto. Hace mucho tiempo que precisamente porque dábamos por cerradas determinadas cuestiones narrativas, que en eso sí coincido con él al 100%, nuestros políticos se han acostumbrado a decirnos lo que queremos oír, a no pedirnos esfuerzos, a no pedirnos sacrificios, a vendernos la luna, a ocultarnos las cosas como son, por ejemplo, sí, los sablazos fiscales, y a lo mejor hay que volver a llamar al pan, al vino, a la sangre, al sudor y a las lágrimas. O sea, vienen tiempos de sacrificio, nos tenemos que sacrificar todos. De hecho, algunos, yo creo, por ejemplo, los autónomos ya hace tiempo que nos hemos dado cuenta de lo que vale un pene, pero es que realmente está en juego mucho más que el bienestar material de algunos respecto a otros. Está en juego todo un equilibrio mundial de valores y, insisto, nos arriesgamos a que las nuevas fronteras sean el próximo campo de concentración. Y como decía Bertolt Brecht, hoy vienen por los gitanos, mañana pueden venir a por ti. O sea, nadie está a salvo cuando este tipo de ideas predominan. ¿Profesor? Sí, cuando hemos analizado la historia del siglo XX, muchos historiadores, por lo menos de mi generación, ¿no? Hemos interpretado la historia de Europa, lo que sale en el 45, no como la única salida, sino una de las posibles, claro, que podría haber pasado de otra forma. Quiere decir que no hay caminos irreversibles en la historia. En estos momentos, que estamos con una descripción necesariamente pesimista de lo que estamos viendo, habría que recordar varias cosas, porque como estamos en Madrid, Barcelona, Zaragoza, dentro de España, de la Unión Europea, habría que recordar varias cosas. Europa es todavía, pese a todo lo que estamos diciendo, Europa, la Unión Europea, es todavía un continente sin fronteras. Comparado con el resto del mundo, es un continente sin fronteras. Aunque eso puede cambiar, por supuesto que puede cambiar. Pero por eso, de nuevo, todavía hay cosas que conservar. Y hay un segundo punto importante. Que Europa tenga este ejemplo como un ejemplo negativo, que es lo que él ha mostrado estos días. Es un ejemplo negativo. Exactamente él dice, yo no quiero convertir mi país en un campo de migración, dice, y en centros de inmigrantes, ¿no? Es decir, que él ponga a Europa como la antítesis de lo que él está defendiendo, indica cómo esta batalla en el fondo también es global. Detrás hay una batalla comercial, por supuesto, también, pero vamos a dejar solo de hablar de economía. Es decir, lo que ha traído esto, lo que trae a Salvini y a gente que tiene un discurso antieuropeo desde hace tiempo, no es solo que haya una crisis económica, es también que han fallado claras responsabilidades políticas. Algunos de estos discursos no se explican solo por la economía, sino se explican por cómo, que a lo mejor conecta con lo que también decía antes Noelia, por cómo un montón de políticos se han lanzado a ganar dinero a costa de la corrupción, han obligado de alguna forma a lo que era una democracia más o menos que creía distribuir la riqueza en hacer todo lo contrario, y nos están saliendo enemigos dentro de casa por todas partes. Pero enemigos, insisto, enemigos que no solo están
están basados en que tienen un discurso sobre la economía y las oligarquías, que eso sí que sería populismo, sino que es un discurso que en el fondo lo que todos están de acuerdo en este discurso, y este es el gran valor de ellos, es que destruyen no solo rasgos esenciales, sino excluyen. Este discurso frente a los gitanos es un discurso excluyente. El discurso de Orbán frente a Soros y los judíos es un discurso excluyente. El discurso que manejó Le Pen, sobre todo la hija, en Francia, es un discurso excluyente. Es decir, el nuevo problema de la democracia no es tanto antiparlamentarismo, antidemocracia, antioligarquías, como que son discursos excluyentes por raza, religión, sexo, y ese es el problema. Le toca a Noelia. Por cierto, Antoni Zaragoza es un oyente que nos recuerda, es verdad, tiene razón, me ha venido a la cabeza ahora cuando lo he leído, que el profesor Niño Becerra, famoso economista, en un libro que escribió ya en el 2008 o 2009, se llamó en el 2010 debió de ser. Creo que el crash del 2010, eso es. Dijo entonces que la última crisis económica del capitalismo, esta que todos hemos vivido y muchísima gente aún sigue viviendo, se llevaría por delante todas las democracias actuales. Fue un pronóstico de Niño Becerra hace años ya, hace 7 u 8 años. Muy inquietante, y es posible que, en fin. Noelia Danez, una última intervención y otra pausa. Ojalá. Sí, hombre, en esos términos tan brutales yo espero que sea falso. Pero... No sé qué pinta muy mal. Hay por aquí que me dicen que por qué en lugar del Día del Refugiado hay otro oyente, tampoco voy a leer su nombre, que dice, ¿por qué no habláis del Día del Autónomo, del día, no sé qué otra cosa decía? Bueno, pero es tremendo. Claro, es tremendo. pero porque este tipo de discursos no entiendo es qué hacen aquí. O sea, de verdad. Este tipo de discurso es muy ruidoso, que también es una característica que tiene y... es muy ruidoso, es un discurso muy golpista, o sea, es un discurso que es golpista, es de naturaleza esencialmente golpista. Es antisistema. Es muy antisistema. Yo creo que sí que hay una fricción, digamos, que recorre toda la segunda mitad del siglo XX y se extiende sobre lo que llevamos del XXI, que es la separación con la que convivimos de manera natural, pero que es una separación difícil de entender entre democracia como procedimiento, es decir, todo ese conjunto de instituciones de las que nos dotamos para regular nuestra vida en común, y la sustancia que debería sostener a esas instituciones que, vuelvo a insistir, son los derechos humanos. Es como si los derechos humanos fueran por un lado y la democracia por otro. Entonces, llevamos Está muy bien visto eso, ¿no? Llevamos un tiempo, sobre todo con la crisis, en el que esa fractura, esa separación se ha agudizado y se ha evidenciado. La democracia, de pronto, parece que funciona en un contexto que es un contexto antiderechos humanos, porque si algo ha puesto en manifiesto la crisis desde el año 8 hasta la actualidad, es que los derechos humanos desaparecían, digamos, como horizonte de posibilidad y como mandato de obligado cumplimiento. Porque, aquí en España, no sé, es que parece que hace mucho tiempo, pero hace 2 años estábamos hablando de cómo puede ser que vulneremos 1 y 2 y 3 veces y de manera sistemática un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda. Cuando se estaban produciendo los desahucios, ¿os acordáis? Ha habido gente que se ha suicidado en este país porque les han quitado su casa. Es decir, situaciones muy extremas. Todo eso estaba sucediendo sin que nadie terminara de cuestionar demasiado que el orden democrático era problemático. Decíamos, la democracia tiene problemas, tiene déficits, porque nuestros políticos son corruptos, porque no nos representan, porque las instituciones, y además porque su sustancia, la sustancia de la que dotamos a los sistemas democráticos después del 45, que son los derechos humanos, es más declarativa, digamos, o más nominativa que real. Vuelvo a insistir en que esa sustancia necesita una actualización y una materialización y una pelea continuada por parte de nosotros y nosotras. Tenemos que hacer otra pausa, lo siento. Luego seguimos. Mensaje de algún oyente, ahí va. Pues nada, chicos, bienvenidos al siglo XXI, donde los malos, los demonios, los culpables de todos son los más pobres. Los inmigrantes son los culpables, no los países ricos. Los gitanos no son las multinacionales que destrozan el planeta, esas no son culpables. Los culpables son los que van en la patera, no los gobiernos que siguen todavía derrochando millones y millones de dólares y de euros en armamento. Los malos son los pobres, y lo peor es que eso se apoya en una masa muy grande de gente, en gente que apoya a Trump, que apoya al gobierno de Bulgaria, que aplaude a Salvini. Eso es lo más grave, que eso no surge desde arriba, eso surge desde abajo, y eso es, con educación y con información, lo que yo creo que tenemos que combatir. Estamos de acuerdo en la formación y la información como herramienta
No sé si llegamos a tiempo. Última ronda de opiniones. Sí, solo una cosa que quería comentar antes del corte, que en realidad lo que ha triunfado después del 45 fue el capitalismo con algo de democracia en muchos países, que era mucho frente a la tortura, al holocausto, a los genocidios, y lo que hay ahora es mucho más capitalismo que democracia. Esa es una conclusión que en perspectiva histórica lo puede sacar, pero es que además, perdonar que saque un tema que está muy relacionado, acabo de recibir un correo electrónico de Ignatieff, el rector de la Central European University, que está bajo acoso, esa universidad, por Orbán, y ahora pide solidaridad a los que estamos dentro de la universidad con la Academia de las Ciencias húngara, que está en estos momentos bajo acoso, le quieren quitar todos los proyectos de investigación. Es la gran academia que creó en el siglo XIX, en la primera parte del siglo, que permitió a muchos premios Nobel. Es decir, que podemos ir por arriba o por abajo, que lo que están haciendo realmente es limar cualquier cosa que esté relacionada con la igualdad y con derechos civiles. Eso está clarísimo y eso es lo que hay que combatir. Yo siempre acababa las conferencias, hace mucho tiempo, cuando estábamos en el buen lado del mundo, parece ser, yo siempre acababa las conferencias: la democracia es frágil y hay que cuidarla. Y hoy ya no me atrevo ni a decirlo. Yo creo que los derechos humanos exigen un activismo y un compromiso constante por parte de la sociedad civil, que hay muchos ángulos de aproximación a los derechos humanos, que la igualdad sigue siendo un horizonte y la desigualdad un diagnóstico del mundo que habitamos, y es contra eso contra lo que hay que combatir. Y luego el pluralismo informativo y las pedagogías al servicio de una ciudadanía activa y virtuosa son absolutamente indispensables para nuestra supervivencia como especie, diría yo. Es decir, la sostenibilidad pasa por una relación distinta con el medio y por una relación distinta entre nosotros. Y los derechos humanos, mientras no tengamos una narrativa alternativa mejor, es la única disponible que garantiza la convivencia. Y es en esa línea en la que hay que trabajar. Entonces, a mí también me sorprende cuando hablamos de estas cuestiones. Yo ahora también estoy pendiente de Twitter y veo, y bueno, me gustaría poder contestar todos los tweets que son críticos, digamos, con lo que parece una actitud buenista. Llévate un refugiado a tu casa. ¿Por qué no nos llevamos cada uno un refugiado a casa? Bueno, pues yo estaría dispuesta Es un gran argumento a favor del racismo. Llevémonos todos un refugiado a casa. Tenemos que buscar un argumentario más orgánico que nos permita romper barreras de tipo cuantitativo, ¿no? Que es a lo que la gente se agarra. Es decir, a esto a mí cuánto me va a costar, cuántos inmigrantes vienen, ¿no? Conceptos como avalancha, todas estas cuestiones, ¿no? Yo siempre, cuando doy cifras, la gente dice, pero esos son muchos. Bueno, pues hay que comparar eso con otras cifras, ¿no? Que hay disponibles. Por ejemplo, cuántos judíos fueron exterminados en el Holocausto, cuánta gente murió en la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, cuánta gente en la Segunda, cuánta gente ha muerto durante las represiones de las primaveras árabes. Es decir, que si vamos a darle una dimensión cuantitativa a este problema, tengamos más cifras en la cabeza que no sean solamente los impuestos, porque así no es mesurable. Pero bueno, muchos gabinetes sobre estas cuestiones. Por último, Ana Grau. Mira, yo no tengo ninguna fe en la formación, en la información. No quiero que dentro de 50 años veamos veamos la lista de Schindler de ahora y veamos el diario de Ana Frank y 50 años tarde, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Hay que cambiar el chip. Se acabó el free lunch y tenemos ajo y agua. Todo el mundo tiene que arrimarse, arremangarse y apretarse. Vienen tiempos oscuros para todos y tenemos que apencar para defender un mundo digno en el que todo el mundo pueda vivir. Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias a los tres, ha sido muy interesante escucharles, también a leer a toda la gente en Twitter, y mañana volvemos a las 3. Adiós a todos. Buenas tardes. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.